Relatos salvajes, distintas fotografías y videos que nos muestran que nos pasa algo, ¿no? A esta altura del año. Yo no sé si es la época del año, yo no sé si es la época en general. Hola Pablo, ¿cómo va? Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas pensás tardes. de estas reacciones intempestivas, incluso la del ex policía retirado que mató a su vecino allí en La Matanza, o esta en 3 de febrero, esta en La Matanza, la otra, la del quien rompe el auto del mal estacionado en 3 de febrero? Yo creo que estas dos situaciones son un poco metáfora de un tiempo convulsionado. Creo que hay que empezar a hablar cada vez más de salud mental y salud emocional, y por sobre todas las cosas enseñar a gestionar las emociones, porque lo que vemos ahí en grado extremo muchas veces se ve en la familia, en la calle, en situaciones quizás menos extremas, pero donde se utiliza la violencia como forma de resolución de conflictos. Y creo que hay que empezar a enseñar el valor y la profundidad que tiene la palabra como herramienta de comunicación y también como herramienta para desarmar violencia. Yo creo que hay algo así como la suerte de olla a presión. Sí. Si no aprendemos a despacito a ir sacando esa bronca, esos enojos, esa frustración que puede tener tu vida personal en un contexto social que también puede ser sensible, no lo dudo, pero son dos elementos a pensar. Cada uno tiene que pensar en su propia vida y ver por qué está enojado y tramitar eso. Y después ver que uno no puede cambiar la sociedad, pero un poco si vas cambiando, quizás la sociedad acepte mejor tu modificación. ¿Ves una ira social? Yo creo que históricamente, uno si mira la historia de la humanidad, es decir, la violencia existe, no sé, me puedo remitir, no sé, a Roma en adelante. Claro, bueno, podemos decir, la violencia está en el ser humano. Creo que la cultura, eso se ve muy bien en Freud, en el malestar en la cultura, donde él nos enseña que la cultura viene un poco a tratar de que las pulsiones de agresividad que cada ser humano puede tener queden, digamos, tapadas o reprimidas. Claro, no sé si el hombre primitivo, quizás habría que ver si entre ellos eran violentos o no, pero creo que desde la construcción de la cultura se intenta frenar las pulsiones, claro, y que son irrefrenables. La teoría ¿no? política o la teoría del psicoanálisis hablan de la cultura como amortiguador, ¿no? Es el intento, pero vemos que no por eso es me refería al hombre efectivo. primitivo que resolvía su conflicto de otro modo, ¿no? Exactamente, La ley del creemos. más fuerte, que la vemos, por ejemplo, con alguien ahora que saca un arma como policía retirado y le dispara a otro porque el otro tenía una música alta. Y esto, Sí, ahí donde vemos cierta cuestión primitiva, ¿no? Como decía sí, vos. sí, del instinto, ¿no? De las pulsiones más naturales, ¿no? Menos sofisticadas. Sí, yo creo que podemos tomar el significante arma, ¿no? Y decir, ¿por qué el ser humano no se arma de otra manera? Realmente no amerita un asesinato la música más fuerte. Claro que debe ser insoportable tener un vecino que esté con la música fuerte todo el día, que no funcione la municipalidad o la policía, no sé quién tenía que funcionar ahí, pero el pasaje de la música fuerte al asesinato es sumamente extremo. Ahí diste con un dato. Me parece que la ausencia del Estado, esto que nos vendieron del Estado te cuida, la ausencia del Estado genera la defensa, la mal llamada, por ejemplo, defensa por mano propia, justicia por mano propia, ¿no? Porque no es justicia por mano propia, pero es un arquetipo que se lo menciona. Ahora, hay baja tolerancia a la frustración. Algunos que nos explicaban qué es lo que iba a pasar en este siglo, del siglo pasado, decían, el mundo en el 21 se acelera, se fragmenta, se arman pequeñas tribus frente a la globalización y hay menos tolerancia al fracaso. Y lo vemos con las llamadas generaciones de cristal. Claro. Chicos que por ahí no tuvieron el anticuerpo, digamos, y hoy cualquier cosita los hace reaccionar. ¿Por qué? Porque me parece que el síntoma de la época es la ansiedad. Y entonces, si nosotros siempre decimos que hay 3 síntomas que podemos localizar fácilmente, que son la angustia, la ansiedad y el miedo. Todos transitamos por esos síntomas que son señales, que son indicadores, que nos invitan a repensar, en el mejor de los casos, ¿por qué me está pasando esto? Es la pregunta fundamental. Un síntoma te dice, bueno, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué estoy más angustiado? ¿Por qué tengo miedo? Pero la ansiedad a veces no te permite pensar. A pura ansiedad genera intolerancia. Entonces no hay esa capacidad de
aflojar un poco, pensar, bajar el nivel de ansiedad. Lo ves en la calle y creo que estas violencias tienen que ver con eso, con la imposibilidad de tramitar la ansiedad y bajar los niveles de violencia a partir de esa. Y la salud mental como un eje de este tiempo que fue tratado sobre todo en la pandemia. Sí. Me gustó ver un montón de documentales de Oprah Winfrey y tantos otros que hablaban de salud mental. Y ahora hay una serie, ya que siempre la ficción está alimentada por lo que nos pasa. Ayer hablábamos de La Palma para hablar del tsunami. Sí. Hay una que se llama Terapia sin filtro, claro, que es un exitazo. Y que justamente trata esto, ¿no? Cómo claro, cada uno resuelve su frustración sí, permanente de la vida, bueno, justamente, ¿no? Bajo terapia. Pero me parece sumamente importante que se le quite el tabú a la salud mental. Hay que hablar mucho de salud mental, de salud emocional. A la gente, en el mejor de los casos, cuando nace la cuidan físicamente, le enseñan a cuidar su cuerpo, a higienizarlo, y no enseñan a cuidar el campo mental, el campo emocional, a higienizarlo también, porque tenemos muchas toxinas, ¿no? Está muy contaminada la mente, hay muchos agrotóxicos mentales, entonces esto no se puede pensar. Esto de hacer de nuestra vida una respuesta, ¿no?, que necesita like todo el tiempo, casi como condicionante de nuestros comportamientos. Sí. Mi pregunta es, digamos, si en las redes sociales te dan una construcción social y crees que existís a partir de las redes sociales, de la misma manera que muchas personas creen que responder al estereotipo de belleza, ahí nos comemos un montón de discursos frente al vacío existencial que no soportamos. Y hay que transitar el vacío existencial. ¿Con qué tipo de diagnósticos o reclamos o pedidos en tu consultorio? Y Hugo, lo que más aparece es problemáticas afectivas, mucha soledad, incluso en la pareja, en la familia, en la multitud. La gente se siente muy sola, se siente incomprendida, escasa capacidad de escucha, y creo que el consultorio se llena cada vez más porque, por suerte, la gente empieza a notar que si se enferma el campo psicoemocional, se enferma el cuerpo y viceversa. Ya no hay un cuerpo por un lado y un campo psicoemocional por el otro. Hay que pensar que somos seres psicofísicos y espirituales y que hay que cuidar todo eso, ¿no? Pablo, para entender un poquito y darle contexto, vamos a poner unas imágenes de lo que pasó en Mar del Plata y te quiero preguntar por qué es un signo que se ve, te diría en toda la Argentina todo el tiempo, lo vemos en la ciudad diario, esta típica discusión de tránsito que no fue una tragedia de milagro porque este hombre se olvida de poner la camioneta con el freno de mano, una camioneta automática, pisa una moto, pero lo vemos todo el tiempo, Pablo, lo vemos todo el tiempo. ¿Qué identifica esto? ¿Qué percibís? Y percibo lo que hablamos hace un instante, ¿no? La intolerancia. Es violencia, en la calle hay mucha violencia. Entonces, el semáforo está recién pasando de rojo a amarillo y ya te tocan bocina. Es lo mismo la ansiedad, es la urgencia. Yo a veces hago el chiste de que la gente parece que va al reparto de oxígeno, ¿no? Con ese acelere, que se está ahogando y tiene que llegar a que le den oxígeno y no llegar a un destino, llegar con calma, salir con tiempo. Y, por otro lado, vuelvo a decir que hay que entrenar a la gente en el uso de la palabra, de la comunicación. Enseguida irrumpe desde la violencia y se expresa desde la violencia, y creo que es esto, la impulsión, si se puede definir qué es esto, ¿no? Impulsión es no mediatización del pensamiento. Correcto. Si yo puedo mediatizar con el pensamiento y preguntarme qué voy a hacer, lo puedo lastimar a alguien. ¿No? Si hay pregunta, tenemos salvación y sanación. Si hay impulsión, tenemos muerte. Gracias, Pablo, por tu visita. No, por favor, un gusto. Vamos a hablar ahora de política con Aníbal Urios, de la consultora DC, porque hay una encuesta interesantísima, creo que en formato de nube de palabras, sobre los políticos.